Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los niños Beaumont. Es un caso que a día de hoy se mantiene sin resolver y que produjo muchísimas preguntas y muchos sospechosos. Así que si quieren saber acerca de este caso o si quieren actualizarse con respecto a los últimos años y qué pasó, sigan viendo este video. En la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Estos tres niños eran los hijos de Grant Jim Beaumont y Nancy Ellis de Beaumont. Eran una familia tipo de la época. Jim era ex militar y en ese momento trabajaba como taxista y como vendedor, aunque nunca se especifica realmente qué tipo de negocios hacía. Nancy, por su parte, era ama de casa y se habían casado en el año 1955. Jane Arthur Beaumont nació el 10 de septiembre de 1956. Fue la primera un año después de que sus padres se casaran. Anna Kathleen Beaumont nació el 11 de noviembre de 1958 y Grant Ellis Beaumont nació el 12 de julio de 1961. Todos en Adelaida, Australia del Sur. No hay mucha información de los niños, ya que eran muy jóvenes cuando desaparecieron. Jane tenía 9 años, Kathleen tenía 7 y Grant solamente 4. Lo único que sabemos es que no tenían una razón específica para escaparse y que además eran bastante tímidos. Sus padres no creían que ellos fuesen inocentes como para irse con un desconocido y además tampoco percibían que les pasase algo extraño. Para dar contexto y que no se malentienda la situación, tienen que saber que esto pasó en 1966 en Australia. Y por lo tanto, esta era una época y un lugar supuestamente seguros. La gente no pensaba que pasaría nada extraño ni nada malo si dejaban a sus hijos salir a la calle a jugar. No pensaban que pasaría nada raro si los dejaban ir a lugares solos, más que nada si estaban en grupitos, aunque sea de hermanos, de amigos. Eran tiempos distintos y los padres se acostumbraban a darles un poco de dinero y los dejaban ir en transporte público hacia donde quisieran, siempre con la promesa de volver a cierta hora, claramente. Además, este lugar en el cual vivía la familia era justamente uno de los más seguros. Y por lo tanto no creían que les iba a pasar nada raro ni nada malo a sus hijos. Era un barrio en el cual las puertas no se cerraban, en el cual los vecinos se conocían en la mayor parte y dejaban salir a los niños a jugar con otros afuera, sin ningún problema. Lo que pasó en esta historia es algo aceptable para esa fecha y es una cosa que tienen que comprender antes de seguir con todo este caso. Así que vayamos al día de los hechos. Fue el 26 de enero de 1966 o el Día de Australia, el cual celebra el aniversario de la llegada en 1988 de la primera flota de barcos británicos a Port Jackson, Nueva Gales del Sur, y la izada de la bandera de Gran Bretaña en Sydney Cove por el gobernador Arthur Phillip. Lo que quiere decir todo esto es que este día en particular es usado por Australia para recordar las cosas bellas que tiene este lugar. Es un día festivo de agradecimiento que normalmente es muy alegre. Lamentablemente en 1966 este día tuvo otro significado. En la mañana del 26 de enero de este año, los tres niños le pidieron a su madre ir a jugar a la playa. Se trataba de la playa de Glenelg, bastante cerca de donde vivían. Podían ir caminando, así como también podían tomarse un bus para llegar hasta allá, con el cual ya estaban familiarizados. Los chicos frecuentaban muy a menudo esta playa y siempre iban sin compañía de sus padres. Esta vez no sería la excepción. La madre los autorizó a ir con la condición de que volvieran antes de las 2 de la tarde. Ese día estaría solamente ella en la casa, ya que Jim tenía planes con clientes para encontrarse a 2 horas de su hogar, es decir que estaría toda la tarde fuera de la casa. Alrededor de las 9 de la mañana entonces, los tres hermanos tomaron el autobús para ir a la playa. Esa mañana fue la última vez que sus padres vieron a los tres niños. Testigos los vieron llegar a la playa, pero nadie los vio volver. Mientras ellos disfrutaban del día en la playa, Nancy hizo unas cuantas cosas, algunos cuantos mandados y luego fue a visitar a unos vecinos. Llegó nuevamente a su casa justo para cuando el colectivo volvía
Sin embargo, dentro de él no estaban sus hijos. Pero nuevamente la consigna había sido que tenían que volver antes de las 2 de la tarde, así que pensó que estarían volviendo caminando, como solían hacer cuando perdían el transporte. Todavía no era momento de preocuparse. Sin embargo, a las 2 de la tarde el siguiente colectivo llega y no estaban en él. Pensó durante un rato en ir a buscarlos directamente caminando, porque recordemos que no tenía el auto ya que su esposo se lo había llevado. Sin embargo, decidió esperar un rato más. No quería comenzar a caminar y que de repente sus hijos fuesen por otra ruta y llegasen a la casa antes que ella. Quería poder recibirlos, así que se quedó y esperó un tiempo más. Fue recién a las 3:30 p.m. cuando Jim vuelve que ella le cuenta todo lo que estaba pasando, ya muy preocupada porque los niños no habían vuelto. Jim la calmó diciéndole que los iría a buscar con el auto por el camino hacia la playa y que no habría problema. Sin embargo, cuando comenzó a buscarlos no los vio por ninguna parte. Hizo la ruta hasta la playa, ida y vuelta, también hizo rutas opcionales, lugares por los cuales a veces volvían y no los encontró. Volvió a la casa, tomó a Nancy y ambos se fueron a buscarlos nuevamente por las mismas rutas y también pasaron por las casas de otros vecinos, esperando que tal vez los niños estuvieran con ellos o con los hijos, jugando a alguna cosa sin decirle a sus padres, porque claramente no tenían ninguna forma de avisar. Luego de intentar buscarlos por las cercanías y no poder encontrarlos, por fin se comunicaron con la policía esperando alguna respuesta. Fue aproximadamente a las 7:30 p.m. que la policía fue avisada. De inmediato se puso en marcha un operativo para encontrarlos. De vuelta, sin ningún resultado. Lo primero que se hizo fue buscar en la playa y en las cercanías, esperando que tal vez les hubiese pasado algo ahí, tal vez se habrían accidentado y por lo tanto no podrían volver a su casa. Esa era una de las mejores opciones en ese momento. Sin embargo, no se encontró nada de ellos, ni tampoco una pista, ropa, algo que tuviesen encima, nada. Para hacerlo mucho peor, ninguno de ellos podía nadar, incluso el más pequeño podía apenas patalear, pero no quería decir que se fuese a salvar si se había caído dentro del agua. Así que esto y el tiempo que tardaron para encontrarlos podía fácilmente significar que ellos estarían perdidos para siempre. Dado esto, buscaron en el agua, pero no se encontró nada. Al día siguiente fueron oficialmente registrados como chicos desaparecidos y comienza la búsqueda extensa para encontrarlos. A la vez, compañeros taxistas de Jim decidieron empezar a buscar por su cuenta para expandir un poco más todo esto, buscar por más terreno y tener más posibilidades de encontrarlos. Sin embargo, nuevamente no se encontró nada. Jim iba 2 veces al día a la estación de policía para ver si había noticias acerca de sus hijos. Quería saber qué estaba pasando e iba tantas veces que decidieron ponerle una línea especial en la casa para comunicarse rápidamente entre ellos, por si pasaba alguna cosa. Sin embargo, nunca hubo noticias. No es que se encontraron grandes cosas, sino que tardó años en encontrarse alguna prueba de algún sospechoso o algo que pudiese coincidir con el caso. Sin embargo, lo que sí se pudo obtener fue el testimonio de varias personas hablando de lo que le pasó a los niños antes de desaparecer, qué estaban haciendo, con quién estaban, etc. Uno de los primeros testimonios que se obtuvo fue el de una mujer que declaraba que los niños habían estado jugando en el césped con un rociador de agua cerca de un adulto. Este adulto estaba al principio mirándolos desde una distancia segura, se podría decir, y después se metió al césped, se acostó al lado de ellos y parecían bastante familiares. Eso es lo que pudo describir. Parecían cercanos, los niños no parecían tener vergüenza ante él, lo cual era bastante extraño, pero definitivamente estos 3 niños eran los Beaumont. Así que este hombre era alguien desconocido para la familia. Y el siguiente testimonio a este fue el de un cartero que los vio irse para el lado de su casa. Por lo tanto, hasta cierto punto se sabe que los niños habían salido de la playa y estaban camino a la casa nuevamente. Sin embargo, hay gente que describe otros tantos actos en el medio que dan un giro completo al caso. Esta historia se volvió cada vez más un tema nacional, un tema de conocimiento público. Salió en todas las noticias, en las radios, en todas partes se sabía de los niños desaparecidos. Y obviamente la policía estaba buscando testigos nuevos que pudieran declarar acerca de lo que había pasado. Los nuevos testimonios declaraban haber visto a los niños con un hombre alto, delgado y rubio, también bronceado. Y era siempre la misma descripción. Estaba muy alegremente jugando con los niños como si se conocieran. Lamentablemente, por la falta de tecnología, no se pudo hacer una investigación más en profundidad con estos datos y tampoco había ningún objeto que hayan dejado atrás,
o alguna cosa en particular que indicara qué pasó exactamente en el momento de la desaparición. Nadie vio, al parecer, específicamente cuándo fueron llevados. Pero se pudo establecer una teoría en base a todos estos testimonios, y era que el hombre ya conocía a los niños, pero no habló acerca de ser un tío, de ser el padre, de ser alguien conocido realmente por la familia, sino más bien una persona que se acercó despacio a ellos. Recordemos que los niños iban a la playa varias veces. Era una cosa que solían hacer y por lo tanto este hombre tuvo muchos días para hacerse familiar, para hacerse conocido por ellos y darles confianza. Esto destaca más que nada porque la familia ya había descrito a los niños como tímidos, o sea que no se irían a cualquier lado con cualquier persona. Pero otro detalle es que una de las niñas, Arna, una vez había mencionado que Shane tenía un novio que se había hecho en la playa. En ese momento a la madre no le pareció de relevancia, ya que pensaba que se estaba refiriendo a otro niño, como suele pasar. No pensaba que se estaba refiriendo a un adulto, pero las piezas comenzaban a encajar. Era probable que esta persona, un degenerado, estuviese acercándose cada vez más a los niños en ese momento y que esta fuese una señal de advertencia. Sin embargo, como el lugar era bastante seguro y como los niños estaban acostumbrados a ir y volver de la playa, los padres no pensaban que les fuese a pasar algo malo o que no habría testigos. Sin embargo, uno de los testimonios más importantes acerca de este caso es el de una cajera de una tienda de pasteles cerca de la playa. La cajera dijo que Shane había entrado a la tienda a comprar pasteles y específicamente un pastel de carne. Además, pagó con un billete de 1 libra, cosa que es muy importante. Es importante porque la madre no le dio esa clase de dinero, le había dado monedas y por lo tanto no podría la niña tener un billete de la nada. Y por otro lado es importante porque era un billete bastante alto para la época. Es decir, que no cualquier persona va y le da 1 libra a una niña porque sí, digamos, cosa que es crucial a la hora de ver a los sospechosos. Hubo varios testigos alrededor de varios días que confirmaron haber visto a un hombre alto y rubio con los 3 niños, muy parecidos a los Beaumont. También confirmaron que los niños parecían muy cómodos con esta persona, lo que significa que se conocían desde antes y que esta persona estaba planeándolo desde hacía un tiempo. Durante los siguientes 2 años no hubo nuevas pistas, solamente confirmaciones de que los niños habían desaparecido con un hombre rubio y alto. Fue aproximadamente 2 años después de la desaparición que los padres reciben unas cartas muy intrigantes. Los sobres mostraban que eran de Dandenong, Victoria, 2 cartas supuestamente escritas por Shane y otra carta escrita por un hombre quien supuestamente había secuestrado a los niños. Estas cartas describían que los niños estaban en buen estado, que tenían una buena existencia y que estaban acompañados de el hombre. La policía en ese momento pensaba que las cartas podrían ser auténticas porque se parecía a la escritura de otras cartas hechas por Shane. Sin embargo, en ese momento no se pudo comparar de manera detallada. Por otro lado, la carta de el hombre se refería a sí mismo como el guardián de los niños y decía que estaba dispuesto a devolverlos a los padres. Con ese objetivo había dejado escrito en la carta un lugar y una hora en donde encontrarse para hacer el arreglo y devolverles a los niños. Sin embargo, también se hablaba acerca de que convenía no ir con ningún policía ni ningún detective para que pudiese devolverlos seguros. Los padres de los Beaumont, de todos modos, decidieron ir con un detective hasta ese lugar. Condujeron con él, pero en el medio se hizo noticia, salió en todas partes que se estaban por encontrar y entonces nadie apareció. Un tiempo después llega otra carta de parte de Shane, supuestamente, en la cual habla acerca de que este hombre tenía intenciones de devolverlos, pero que al ver que habían ido con un detective, decidió no hacerlo, porque supuestamente habían traicionado su confianza. Y después de eso no hubo ni una carta más. Sin embargo, en 1992 se mostró que estas cartas no eran verdaderas y se pudo comprobar oficialmente que no las había escrito la niña, que no eran parecidas las letras y que todo había sido directamente una broma de mal gusto. Como la tecnología de huellas digitales también había mejorado, se pudo identificar a la persona responsable de las cartas como un hombre de 41 años que al momento de escribirlas era tan solo un adolescente y las había escrito en forma de broma. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, no se pudo hacer nada y no fue acusado de ningún delito. Con el pasar del tiempo se logró reconstruir la cara de la persona que habían descrito los testimonios, este hombre rubio y alto que acompañaba a los niños en el último día antes de desaparecer, y se colgaron carteles en todas partes con la cara. Sin embargo, nunca se lo pudo ubicar y todos los avistamientos resultaron ser incomprobables o directamente falsos. Sin embargo, uno de ellos llamó la atención más que los otros, ya que era de una mujer que decía haber visto la noche de la desaparición a un hombre junto a 3 niños, 2 niñas y un niño,
entrar a una casa deshabitada en su barrio. Lo peor del testimonio en realidad es que después de un tiempo vio al niño salir corriendo de la casa y al hombre perseguirlo y llevarlo de nuevo para adentro. Sin embargo, esta pista tampoco dio resultados. Si realmente había pasado algo dentro de la casa, no había ADN que pudiesen buscar o no había tecnología suficiente como para hacer algo. Así que pese a los esfuerzos de la policía, los voluntarios y los padres, nunca se encontró ningún registro de qué le pasó a estos 3 niños. Tampoco se encontró al hombre que los había acompañado. Sin embargo, con el pasar de los años surgieron varias personas de interés, sospechosos que eran muy fuertes en ciertos puntos. El primer sospechoso importante de este caso es Vivian Spencer von Einem, quien fue sentenciado a prisión en el año 84 por asesinato. La sospecha contra él viene de un tal señor B, quien había escuchado a este hombre hablar acerca de secuestrar a 3 niños para hacer experimentos con ellos. Hubo elementos a favor y en contra acerca de que este hombre fuese culpable de los hechos. Sin embargo, las investigaciones policiales nunca dieron ningún resultado con respecto a él. También recordemos que esto pasa en el 66 y que por lo tanto hubo un gran periodo de tiempo en el cual la tecnología estaba bastante varada. ¿A qué me refiero con esto? Se puede notar en casos de este estilo que son bastante viejos, que recién en los años 90 o principios de los 2000 se comienzan a ver mejorías con respecto al trato con el ADN, con las pruebas que se dejan en las escenas del crimen. Pero recordemos también que en este caso no hay siquiera una escena del crimen, así que es aún más difícil. La siguiente persona de interés era Arthur Stanley Brown. Él fue acusado de los asesinatos de 2 niñas en el año 1998. Sin embargo, nunca se lo llegó a condenar ya que padecía de demencia y Alzheimer. Arthur Stanley falleció en el 2002. Está vinculado al caso de los niños Beaumont, ya que se parecía mucho al identikit que se había hecho en un principio, pero en las investigaciones nunca se encontró una conexión real con el caso. Es decir, lo único en lo cual se basaba todo esto era su tendencia por los niños y su parecido con la persona que se los llevó. La última persona de este caso es Harry Phipps, una de las personas de interés más importantes en esta historia, ya que es el que más desarrollo tuvo. Harry Phipps era propietario de una fábrica local y luego miembro de la élite social de Adelaida. Se convirtió en sospechoso después de la publicación del libro El hombre satinado, descubriendo el misterio de los niños desaparecidos Beaumont, el cual fue publicado en el 2013. Este libro no mencionaba la identidad del hombre satinado. Sin embargo, fue su hijo quien lo identificó como el hombre satinado y como el posible asesino de los niños. Phipps era muy parecido al sketch que se había hecho de este hombre que se los llevó, y tenía además varias coincidencias con el relato que se estaba contando. Primero que nada, él era un hombre rico. Recordemos que era dueño de una fábrica y por lo tanto tenía bastante dinero encima. Además, tenía la costumbre curiosa de dar billetes de 1 libra, algo que es muy relevante al caso. Más tarde también se alegó que tenía tendencias pedófilas y vivía solamente a 300 metros de distancia de la playa de Glenelg, en la esquina de las calles Augusta y Sussex. Para que se den una idea de la distancia en la cual estaba su casa de la playa, hay un periodista en un documental que explicó tan solo girando la cámara a dónde estaba. Véanlo. Lo que pueden ver ahora es a esta persona indicando dónde está la playa. Este es el lugar al cual iban los chicos ese día, y después podemos ver la reserva en la cual más tarde se los ve jugando, y al lado de esta reserva podemos ver una calle que va hacia la casa de Harry Phipps. 300 metros de la playa, nada más. En 2007, el hijo de Phipps, que tenía tan solo 15 años en el momento de la desaparición, se presentó ante los investigadores con la afirmación de que había visto a los niños en el patio de su casa. No solo su hijo dio a conocer que era abusivo con él y su madre, sino que también hubo otros testimonios, entre ellos uno muy importante de parte de una mujer que fue abusada por este hombre. Esto, en conjunto con el abuso sexual a su propio hijo, indicaban que a Phipps no le importaba demasiado la edad, por decirlo de una manera. Sería fácil acusarlo de predar sobre niños. Junto con la tendencia a dar billetes de 1 libra cada vez que quería que alguien hiciera algo por él, todo parecía marcar que tenía algo que ver con la historia. Pero además de esto, en el sótano de la casa de Harry se encontró una pequeña cartera del tipo clip, algo como esto que están viendo ahora mismo. Además, era blanca. Casualmente, una cartera de este estilo blanca era la que llevaba una de las niñas para guardar el dinero que la madre les había dado. Lo curioso es que a pesar de estar guardada en el sótano, estaba en perfectas condiciones. En ese momento no se pudo hacer nada. Sin embargo, el investigador volvió al día siguiente para preguntar por esta cartera a la viuda de Harry,
pero ella lo echó de la casa diciendo que la había comprado la semana anterior, de vuelta a pesar de estar guardada en el sótano. Y más tarde salen 2 testimonios muy importantes. Estos eran de 2 hombres que habían sido pagados por el señor Phipps para cavar algunos rectángulos en el patio de su casa. En ese momento ellos no conectaron la desaparición de los niños con estos huecos que estaban cavando, pero fue después de un tiempo de ver el caso, de entender más o menos qué estaba sucediendo, que se dieron cuenta que ese hombre probablemente los había hecho cavar las tumbas de los niños. Debido a esta nueva información, los hombres señalaron en un mapa del lugar en donde supuestamente estaban los agujeros cavados, y junto con un radar de penetración por encima del suelo, se pudo confirmar que había pequeñas anomalías debajo. Sin embargo, cuando se excavó no se encontró nada. Pero lo que había pasado en ese momento era que el plan de la fábrica había cambiado, que antes había una puerta donde en ese momento ya no estaba, y por lo tanto a la hora de guiarse en el mapa lo habían hecho mal. Entonces, el 22 de enero del 2018 anunciaron que volverían a excavar, fueron nuevamente con el radar de penetración para ver si encontraban algo nuevo, y se encontraron diferentes anomalías que indicaban que había definitivamente huesos debajo. Sin embargo, después de 9 horas de excavación, se encontraron huesos de animales y basura en general, pero nada acerca de los niños. La realidad de todo esto es que el hombre, si era culpable, pudo haber cambiado después de tantos años la ubicación de los niños tranquilamente, ya que probablemente para ese momento estaba solamente guardándolos para que nadie lo descubriera. Como nadie sospechó de él en esos años, tuvo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera con ese agujero. Y qué mejor que sacar toda la tierra, poner alguna cosa que no tuviese nada que ver con humanos y volver a bajarla. Sin embargo, esta es una teoría mía, es decir, no tengo ninguna base como prueba de esto. La verdad es que no se encontró absolutamente nada que pudiese inculpar a este hombre. Solamente testimonios de su hijo que decía que llevaba a niños y que él estaba muy seguro de que su padre había sido el culpable de estos asesinatos. Pero de vuelta no se encontró nada y este hombre murió en el 2004. Así que en definitiva, si era él, no hay pruebas y probablemente nunca las haya. Durante todos esos años se relacionó este caso con otros tantos que pasaron cerca. Sin embargo, ninguno de esos casos tenían conexiones con este. Tienen que saber más que nada que esas historias estaban relacionadas con grupos, gente que solía secuestrar a personas y después dejar los cuerpos en diferentes lugares, y que nunca pasó eso con el caso de los niños Beaumont. Es decir, ellos nunca aparecieron y por lo tanto ahí ya hay una gran diferencia. Además, también se lo relacionó con personas que habían cumplido condenas en la cárcel sin ninguna prueba realmente, solamente porque se parecían más o menos. También en el medio se metieron algunos cuantos psíquicos que decían ver a los niños acá y allá. En la desesperación se intentaron comprobar algunas de estas visiones y ninguna fue cierta. Lo hacían nada más por molestar, parece. Los padres de los niños se divorciaron después de un tiempo y vivieron por separado. Se puede decir que, como otros casos parecidos a este, se cansaron de la visión pública, se cansaron de estar todo el tiempo bajo la mirada de los noticieros, bajo la mirada de distintos reporteros, y simplemente decidieron irse por caminos separados, alejándose de todo. Vendieron la casa y obviamente siguieron informados acerca del caso, pero nunca pudieron descubrir nada. Ellos aceptaron que nunca podrían saber dónde se fueron sus hijos. Nancy Beaumont murió en Adelaida el 16 de septiembre del 2019, a sus 92 años en un hogar de ancianos. Sin embargo, Jim Beaumont sigue estando vivo, pero está bastante viejo. No creo que le quede mucho tiempo de vida y la verdad es que también ya aceptó que no va a descubrir dónde están sus hijos, así que es posible que fallezca sin tener ninguna noticia. No parece que se vaya a descubrir nada nuevo, sinceramente no puedo dar mensajes esperanzadores porque pasaron muchos años y no pasó nada. Nadie descubrió nada y la única persona que parecía que era, al final terminó siendo inocente, o más bien no se pudo probar que era culpable. Tal vez cubrió sus huellas demasiado bien. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes, o si tienen algún dato que me haya faltado para seguir un poco esta discusión, o para dar un poco de esperanzas con respecto a este caso, porque me encantaría realmente que se sepa al menos en dónde están. Así que bueno, acá se termina el caso. Acá están mis Patreons y también los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esos medios. Realmente lo aprecio muchísimo. Y gracias a todos los que me ven, los que les dan like, los que se suscriben y los que ponen la campanita, porque realmente se nota el aprecio al trabajo que conlleva este canal. Así que bueno, gracias. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.